reglamento es el reglamento. Adela Bash, esto es un conjunto de muy breves escenas teatrales. Cada una de ellas recoge o refleja una situación de la vida cotidiana que tiene alguna pregunta que desata algún malentendido entre los personajes, y con el humor característico de Adela rozan el absurdo. Creo que el gran atractivo para los chicos es lo que desata, justamente descubren leyéndolo en voz alta a veces cuál es el juego de palabras que lleva al equívoco entre los personajes, y ese es uno de los logros mayores de este libro de Adela. La historia del reglamento es el reglamento. Se me ocurrió como se me ocurre en la mayoría de las historias, en las situaciones más comunes, más triviales, más sencillas de la vida cotidiana. Un día que yo fui a un supermercado, algo que hacemos la mayoría de las personas alguna vez, y de pronto vi un cartel muy parecido al que está en la obra, en el que se pedía que se tuviera la amabilidad de mostrar la cartera antes de salir. Y ahí se me ocurrió esta idea. ¿Qué pasa si uno va al supermercado y no lleva cartera? Yo misma a veces iba con el dinero en el bolsillo, sin cartera. Digo, pero esto puede dar lugar a una situación desopilantemente absurda. Y bueno, con esa idea fue que desarrollé la obra. Después empezaron a aparecer otras ideas que también tenían que ver con situaciones absurdas, pero no por eso menos cotidianas, de la vida de todos los días. Muchas de ellas relacionadas con lo que yo llamaría nuestra dificultad como seres humanos de comunicarnos bien. Nuestra dificultad sobre todo de escuchar al otro. Nos cuesta mucho escuchar al otro. A veces creemos que lo escuchamos, pero en realidad no lo escuchamos. Escuchamos algo que previamente teníamos en la cabeza. Y eso da lugar a muchos malos entendidos. Esos malos entendidos pueden entristecernos, pueden amargarnos, pueden resultar problemáticos. Pero a mí me gusta verlos con humor. Me parece que si los tomamos con humor, vamos a tener más recursos para ver cómo resolver ese problema de comunicación, esa dificultad de escuchar. El humor que yo desarrollo en los libros, en realidad es muy parecido al humor que tengo en mi vida de todos los días, ¿no? La gente que me conoce de cerca, mis amigos más cercanos, mi familia, están un poco cansados ya de que yo haga chistes todo el tiempo, de que juegue con las palabras, pero soy así. Y soy en la vida tal cual como soy en la escritura. Lo que pasa que, bueno, a veces en la escritura me lee el que tiene ganas y cuando tiene ganas. Y en la vida el que está conmigo me tiene que aguantar en cualquier momento. Pero este humor es parte de mi ser. Es parte de mí, es parte de mi esencia. Y yo siento que el humor a mí me ayuda a entender mejor la vida y a sobrellevar mejor algunas dificultades. Porque a veces el humor parece una cosa de reírse y nada más. Sin embargo, yo creo que el humor nos dota de la capacidad de tener una mirada más crítica sobre nosotros mismos, sobre la sociedad, sobre las dificultades que tenemos, y que eso nos permite resolver nuestros problemas o asumirlos con más alegría, porque hay algunos problemas que vamos a tener siempre. Algunas cosas podremos resolver, otras, en tanto sigamos siendo seres humanos como ahora, va a ser difícil. Pero el humor nos permite transformar esas situaciones en algo que deje de ser trágico y que pueda ayudarnos a vivir mejor. Y a veces nos enseña, también el humor es un gran maestro.
Muchas veces me preguntan los chicos cuando charlo con ellos, o a veces también los docentes, si los juegos de palabras son algo que brota espontáneamente en mí o si los tengo que pensar o hacer algún trabajo. Desde mi punto de vista, las dos cosas son ciertas. Hay algo que hace que broten en mí los juegos de palabras, pero no están todo el tiempo brotando y no todos los que brotan espontáneamente son buenos. Yo diría que hay alguna cantidad que son buenos y otros no. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, practico. Siempre hago borradores antes de escribir. Y bueno, como un concertista que hace escalas antes de tocar una pieza, o como un equipo de fútbol que se entrena mucho antes de un partido importante, yo antes de escribir empiezo a llenar hojas con juegos de palabras que tengan que ver con los personajes sobre los que voy a escribir. Entonces empiezo a asociar, por ejemplo, si quiero escribir sobre algo que tenga que ver con los pies, empiezo, a ver, nota al pie, pie de página, pie de plomo, de los pies a la cabeza. Empiezo a ver todas las frases que se me vienen a la mente relacionadas con los pies. Después empiezo a ver cómo puedo vincularlas entre sí, qué rimas les puedo hacer. Y bueno, trato de ver todas las posibilidades de juego que se me ocurran, que nunca van a ser todas, nunca va a ser exhaustivo. Cuando termino de escribir el libro, seguramente voy a tomarlo en las manos y decir, ay, pero acá podría haber metido esto que no se me ocurrió en ese momento. Pero bueno, en ese momento es lo mejor que a mí se me ocurre. Entonces son las dos cosas. Hay algo que es espontáneo, pero hay algo que es trabajo, que es sentarse y bueno, practicar, ejercitarme.